su manto de neblinas, no las hemos de olvidar, las Malvinas. ¿Qué piensa cuando escucha esta música, esta canción, este himno? Piensa en Malvinas. ¿Y cómo lo siente? ¿Como lejano, como cercano? ¿Siente que estamos en deuda con los héroes de Malvinas? ¿Percibe que de a poquito hemos recuperado lo que de verdad deberíamos haber hecho al comienzo? ¿O los civiles, la gente común, el día a día de aquel momento era muy distinto a lo que planteaban los medios de comunicación o los gobiernos de turno? Malvinas es el honor, es el pabellón celeste y blanco, son los héroes que entregaron mucho más que su vida, porque muchos volvieron, pero con una vida sesgada, complicada, difícil de soportar. Malvinas es un motivo de unión, es lo único que no genera grieta en la Argentina. Malvinas es de todos. Por eso, con este abro hilo, generamos esta idea de recuperar la memoria, de saber que hay historias que no terminan de contarse y que se pueden contar de otra manera. Y tenemos un santafesino, adoptado de Santa Fe, pero nacido en Videla, que es santafesino igual. Tenemos una hermana y tenemos un hijo. Tenemos a Luis María, que lo vamos a ir presentando de a uno. ¿Cómo va Luis María? Bien, todo bien, muy bien, gracias. ¿Con ganas de hablar de Malvinas? Siempre hay ganas de hablar. De contar cosas. Sí, sí. Cristina es tu hermana. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? ¿Lo añoraste? Sí, ¿Lo extrañaste? mucho. ¿Escuchaba Radio Carve para saber cómo estaba? Las radios uruguayas. Las radios uruguayas. Eran las únicas que nos decían más o menos qué pasaba. CX16, Radio Carve, Montevideo, Uruguay. Así se simplificaba la frecuencia, AM850. Y las radios uruguayas entraban a nuestra Argentina y contaban lo que no contábamos los argentinos. Sí. Y alguien que nació 10 años después, le pegaste justo, ¿eh? 82, 92. Para calcular hay que hacer bien las cosas. Sí. Hola, Juli. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luis? Con Juli hay una particular experiencia. Él iba a LT10 y estábamos con Ariel Tarico. Con Ariel Tarico. Y Juli tenía 8 Comienzos, en los comienzos. en los comienzos. En los comienzos de Tarico, sí. Y se sentaba en la mesa. Y no sé qué capacidad tenía, pero imitaba, planteaba, presentaba notas, daba la hora, esto, y le pusimos Mini Mino. Sí, El Mini Mino. sí, la verdad que sí. Hace, ¿cuánto ya? ¿25 años? Y para mí pasaron 2 apenas. Claro, o sea, no hablemos de números, pero sí, hace mucho Sí, tiempo. pasó, era el 2002, 2003. Sí, fue creo que antes o después de la inundación, si no me equivoco. Sí, puede ser 2003. Me parece que fue 2004. después de la Porque después inundación. Tarico se fue. Exacto. Sí, yo lo vi irse de LT10, lo he visto. Un gusto estar acá de vuelta, volverme a encontrar con vos, como decís, el Mini Mino en una mesa así. Y El Mini Mino ya tiene 32, no tiene 8. no tiene más 8, ya no tiene más. Y el verdadero, igual de el pelado. verdadero Luis Mino no tiene, No, no tiene lo que No tenía importa, ahora. no importa cuánto, no importa. La edad es un número, diría, y el tiempo... Lo que está dentro es lo importante. Exacto. Bueno, ¿y qué se siente ser hijo de un héroe de Malvinas? Es una pregunta que es muy grande y a la vez tiene una respuesta muy corta. Pero es necesaria para abrir este abro hilo. Exactamente. Ser hijo de un héroe de Malvinas, de un ex combatiente de Malvinas y un ex sobreviviente del Belgrano es el orgullo más grande que puede haber. No hay otra manera de describirlo. Más que un superhéroe. Más. ¿Qué es Es- superhéroe? Ni la palabra superhéroe le entra, le cabe. Es alguien, decir, no sé, bueno, hoy nos encontramos con esta historia del Papa y decir, mi papá es mi todo y el Papa es todo. Y mi papá es mi orgullo, Es un capo, es un es crack, uno, es un crack, Es- es un grosso. todo. Todo lo que vos te puedas imaginar, potencial a la dos. ¿Y se lo decís Levanta o la no mano. se lo decís? Porque dice que hay cosas Sí, que por ahí uno después se arrepiente y dice, ¿cómo no se lo dije antes? Como también papá dice, ¿cómo no lo abracé más veces? no, yo creo que siempre se lo digo,
hay días que nos enojamos con nuestros padres, es obvio, Ah, y me he como los enojado hermanos. con todos, pero yo creo que no hay día que o no se lo cuente o porque me emociona en una película o en un audio y siempre se lo digo, papá, te quiero con todo mi corazón. Te lo puede decir. A ver, para acá lo tenés. Sí, sí. Decíselo. Sí. Capaz que son las 12 de la noche, me encontré hace un tiempo y le mandé, papi, te amo con todo mi corazón y soy el mejor del mundo, ¿o no? ¿Y Luis María qué le decís cuando te dice eso? Ah, sí, te derretí, qué sé yo. O sea que nos une un montón de cosas, un montón de traspiés, digamos, en esta vida. Y te orgullo de que él realmente haya salido adelante, sea un chico de bien y que, bueno, que te acuerdes de nosotros como veteranos, realmente es muy, es un halago para mí. La mayoría de los veteranos que tenemos hijos, los hijos son, el papá es ese héroe que realmente Pero ustedes lo puede fueron, tocar, María. Lo puede fueron. tocar. Lo fueron. Sí, Hicieron cosas que no estaban preparados para hacer. Ese es el tema. No estaban preparados No, para no. esto. Bueno, yo quise empezar así un poco distendidos, porque el tema es muy profundo, es muy fuerte, y si empezamos así con todo, entonces por lo menos ahora empezamos más liviano. Abrimos un poco más. Ahora abrimos el telón. Corremos, Sí. Sí. y yo quiero empezar por Cristi. ¡Epa! Cristina, el más chiquito, porque este era el más chiquito, el personaje de la familia, Luis María, hizo que mamá, papá, el hermano mayor, vos, estuvieran tan pendientes porque, les cuento cómo fue, 19 años. Sí, terminó la secundaria y con 19 años se fue para Malvinas. Sí. ¿Escucharon eso? A ver, vos que tenés 25, vos que tenés 20, ¿te imaginás en una guerra? A ver, intentá pensar lo que significa eso a tu edad. O si tenés 40 y tendrías 20 años de haber estado en una guerra. Bueno, a esa edad, a los 19, Luis María Borgonovo decidió servir a la patria porque el servicio militar Estaba vigente. lo llevó a Puerto Belgrano, a Bahía Blanca. Bahía Blanca, Puerto Belgrano. Bueno, ¿y ahí te encontraste con el crucero General Belgrano? Sí, primero hicimos toda una intrusión en Campo Sarmiento, que era lógico que todos hacían lo mismo, son 2 meses. Y después de eso vas a hacer los destinos, se declaraban los destinos, me tocó el Belgrano, otro le tocó. El Belgrano era un barco que obviamente juntaba un montón de conscriptos porque había muchas cosas para hacer adentro de él, digamos. Pero no Y era, era un crucero de guerra, pero ligero. Era un crucero de guerra un poco viejito, digamos. Viejito. Para que tengan una idea, el Belgrano estuvo en la Segunda Guerra Mundial. ¿A que no me lo crees? ¿Sí o no? El Se lo Phoenix, compraron a Estados Unidos en 1951. junto con él, Rosales, Ujú. el otro crucero acorazado que se compró. Pero este era. No, te estaba andando. Andando, Vía para pero- intrusión, en Pero realidad. para enfrentar al submarino nuclear Conqueror, creo que había una distancia de acá a Abismal. Inglaterra. Abismal. Como toda las Fuerzas Armadas Argentinas, que tenían, digamos, un poder, pero mínimo a comparación de lo que traían los británicos. Así que te vas, haces la parte previa. Hago la parte de intrusión, los 2 meses, Campo Sarmiento, frío, baile, todo lo que conllevaba eso, Ujú. poca comida y todo ese tipo de cosas. Y Pero te vieron un siempre, poquito todo el gordo, día ¿eh? estábamos. Te dieron un poquito excedido de peso. ¿Cuándo? A mí No, sí. Sí, en aquel momento. Poca comida. Tendría que ir hoy. Pero de cualquier manera, después de eso fuimos al Belgrano de destino, que era mi casa a partir de octubre, fue mi casa hasta el hundimiento, digamos, Ujú. donde nosotros vivíamos. Vivíamos y bueno, a mí me toca hacer todo lo que un colimba un marinero tenía que hacer, que era Pasaste pintar, de- barrer y todo lo demás. Pasaste de Videla, en pleno campo, arriba a ser marinero. Sí, yo recién contaba eso, con 19, 18 años de Videla, digamos, de año 81, que no es Vamos- el mismo 19 años de cualquier chico de hoy.
Vamos a explicar que Videla está al sur de San Justo, 15, 20 kilómetros nada más. 25 kilómetros. 25 Y kilómetros. 80 de acá. 80 de Santa Fe por ruta 11. Está bueno para ir contando con quién estamos hablando. Bueno, y antes del 2 de abril, ubiquémonos que el 2 de abril se produce digamos, el ataque argentino a lo que era nuestro en realidad, pero la llegada de la Argentina con los barcos. ¿Vos veías algo extraño en Punta Alta, allí en la zona de Puerto General Belgrano? ¿Notabas algún movimiento extraño? Sí. Nosotros empezamos a notar que se empezaban a venir pertrechos el Belgrano estaba puesto en una situación, estaba el Belgrano, la fragata Hércules, la Santísima Trinidad, el Belgrano, el portaaviones, otro barco más que me voy a olvidar, y después estaba el Cabo San Antonio, que era un barco de desembarco, Ajá. que tenía una puerta adelante. Y en ese empezaron a cargar soldados de ejército, ¿Eso cuánto tanque, antes del 2 de abril? y 15 días antes, una semana antes. Quiere decir que Sí, 15 una días semana antes del 2 de Sí, abril, una semana antes más o menos ya. 10 días, ponele. Ya estaban. Ya estaba claro que Argentina había decidido. Nosotros, aparte de eso, nosotros empezamos a recibir mercadería, comida, mucha comida, Entraba, al barco. Y Al a ba- ese otro también. Comida, latas, comida. Dulce batata. qué lo sé yo. obligaban a cargar. Sí. Entonces ustedes- Carne. Y cuando pasaba eso, preguntaron, me imagino, ¿qué pasa? Sí. Nos ¿Y? empezamos a dar cuenta que algo raro iba a pasar, porque sobre todo en el Cabo San Antonio, que era un barco que era de desembarco. Él iba a ir a un lugar a bajar tropa. Y toda esa tropa que fue pasando en camiones de ejército era algo raro, digamos, para todos nosotros. Bueno, fue Y así. cuando preguntaban, ¿qué pasaba? ¿Qué te decían? Yo te digo la verdad, yo tenía 19 años. Quizá algo van a hacer, pero nosotros estábamos en un buque roto. Estábamos en reparación. ¿Estaba en reparación el Belgrano en ese momento? Claro, estaba en reparación. Tomen en cuenta ese dato, ¿eh? En reparación antes de ir a la guerra. Después de la navegación de placer que habíamos hecho en febrero, enero, a lugares así de placer, no había ningún tipo De obligación. de obligación como en una navegación de intrusión. O sea, no había zafarrancho de combate, había guardias normales, digamos, cosas así. Fuimos a Punta del Este, nos bajaron en Punta del Este a conocer, todos se bajaron un día, Puerto Madryn, Mar del Plata, después fuimos a Ushuaia, ya en Ushuaia estuvo como 4 días, así que estuvimos caminando por Ushuaia en aquel momento, yo tenía un montón de fotos, digamos. Pará. de ese- A la misma Ushuaia que después, en mayo, ibas a volver con todo el bagaje de una historia de un después- submarino, de un crucero hundido. Iba a ser la cuarta vez que iba a ir a Ushuaia yo. Pero qué puntas que tenía esta historia, ¿eh? Claro. En una caminaste para conocerla, para disfrutarla, Sí, para y en otra disfrutarla, volvías para soñar que estabas vivo. para creer que, sí, soñar, no, para conocer algo imagínate, de la llanura de Videla a Ushuaia, donde había un frío atroz, el último confín del mundo, la isla de los Estados y Cabo de Hornos, que nos llevaron a Cabo de Hornos. O sea, navegamos en algún momento en Cabo de Hornos, o sea, al fin de los continentes, ahí a volver luego, durante la navegación de guerra, cuando ya fuimos nosotros, volvimos a Ushuaia, que ahí yo tuve la dicha de conocer la cárcel del fin del mundo, que era un polvorín de la Armada, y tuvimos un problema en la navegación, que cuando se hicieron la prueba de tiro con los cañones, la ametralladora de 30 milímetros de antiaérea, bueno, tenían la pólvora mojada, supongamos, yo no participo en eso. Pero bueno, tuvimos que bajar toda la munición que había en el buque y llevarla al polvorín y cambiarla por Pero ¿cómo? Pará. ¿Cómo? nueva. Ahí estaba en Ushuaia otra vez. Ahí O sea que está. fui 4 veces. Bueno, a ver, 16 de abril, salen para Ushuaia, Sí, con el crucero General Belgrano. ya andando, ya Ya, funcionando. porque le habían hecho algunas reparaciones. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen las personas que estaban al mando de ustedes? Bueno, nosotros ya sabíamos que habían llegado el 2 de abril.
que ya se había tomado Malvina y que, bueno, que Argentina había recuperado eso y que íbamos a ir a la guerra, a custodiar, no a la guerra. Nadie dijo, vamos a la guerra, vamos a ver qué hacen los ingleses, digamos, a custodiar. ¿No había un poco de miedo? Ah, sí, obviamente que sí, porque el miedo no te lo saca nadie. La incertidumbre de pensar que íbamos a ir a una guerra contra un enemigo que todos sabíamos que no era una carmelita, digamos, así que confiábamos de que obviamente esto no iba a llegar a mayores porque no iban a venir de tan lejos. Ah, ustedes tenían la sensación que no iban a Una venir. convicción, ¿cómo van a venir tan lejos hasta acá? Por esto. Se va a arreglar en papeles, se va a arreglar diplomáticamente. Eso es lo que percibían puedo decir, ustedes. Lo pensé. Bueno, llegan, ya llevábamos 14 días de toma de Malvinas. Sí. Llegan el 16, el 2 había sido, y empiezan a dar vueltas por qué lugar. Nuestro puesto era, bueno, hicimos toda esa prueba de Sí. tiro, todas esas cosas que eran normales. Nos anduvieron, fuimos a Ushuaia, pero nuestro lugar era la Isla de los Estados. Nosotros en la Isla de los Estados nos manteníamos recorriéndola, circundándola ahí alrededor. Nosotros comíamos 4 veces por día. No. No era el que estaba en la trinchera, No, para nada. que le pasaban los misiles arriba. Nosotros no pensábamos, Los Harrier. nunca pensamos que íbamos a llegar a estar en la situación que se nos dio después del 2 de mayo. No, para nada. Ujú. Volvimos a Ushuaia, hicimos eso, volvimos a estar. El 28 de abril más o menos, 29 habrá sido, 28 creo que fue, hicimos un reabastecimiento de combustible en alta mar con un buque tanque. Hubo un zafarrancho ahí medio de combate y se hubo que parar todo rápidamente porque había como que había entrado una alarma de un ataque y había sido una falsa alarma. Recuerdo perfectamente, porque no tenía eso muy cerca. Se sacaron las mangueras del petróleo rápidamente, tiraron petróleo por todos lados, un desastre, ensuciaron todo el petróleo. Cuando te ensucian no lo sacan nunca más. Donde te toca no lo sacan nunca más. Así que por ese motivo. Y después seguimos navegando. Pero ahí ya estamos en el 28, y esto pasó el 2 de mayo. Eso pasó Estamos el a 28. 4 días Sí, de un día que te cambió la vida. A vos y a muchos argentinos. Nosotros el primero, no sé si puedo seguir contando. 1 de mayo. Me voy a explayar entonces. El 1 de mayo se arma, creo que fue el ataque de la Fuerza Aérea, Sí. mayor el ataque de la Fuerza Aérea. Que es un día histórico Es para día la histórico. aeronáutica. Entonces a nosotros se nos dice que a la noche íbamos a entrar en zafarrancho de combate antiaéreo, que posiblemente íbamos a ser atacados por los aviones, porque Aviones de ellos. sí, por supuesto. 19 años. Y le dicen que a la noche Y probablemente los ataquen. ¿Qué sentiste? Yo te estoy diciendo 5 de la mañana. Puedo diferir el horario porque para mí era noche, fría. ¿La noche siempre? ¿Había poca luz? Sí. ¿De día no había? No, sí, de día, sí. No, sí, normal, casi de Ah. 8 o 9 en adelante ya era día, hasta las 5 de la tarde, 6. Pero a mí como ser, yo tuve que ocupar un puesto de combate cuando se produce eso, en el que yo nunca había estado, en un cañón antiaéreo. Voy a decir pavada, pero a lo mejor le erre en lo que digo porque yo no lo veía eso. Estaban las ametralladoras de 30 milímetros antiaérea y cañones de fragmentación que explotan en el aire cuando pasa el avión, ¿viste? En la Segunda Guerra, las películas. Bueno, uno de esos cañones tenía que estar yo. ¿Yo a qué fui ahí? Yo no me ¿Estabas pregunten. preparado para eso? No, para nada. Yo nunca, A ver, perdón. nunca supe a qué fui. Escuchen esto. ¿Escucharon? Lo pusieron en un lugar y no tenía la menor idea. No. Y vos mismo me decís, no supe a qué fui ahí. No, yo qué tenía que alcanzar en caso de, no sé, no lo sé, tenía un casco, lo único que sé. Es durísimo esto. Mi gamulán, mi pantaloncito de grafa, como todo lo que estábamos ahí, había gente que sabía hacer eso, pero nos dijeron, bueno, usted tiene que ocupar ese puesto de combate ahí, vos allá. Bueno, yo fui Bueno, ahí, todo estrellado,
impecablemente el cielo estrellado, lleno de estrellas, y yo las miraba y decía, ¿Todavía la estás mirando esas estrellas? sí, ¿qué un ¿Todavía avión? Decía yo. las tenés ahí esas estrellas? Sí, yo quiero saber qué era un avión, cuándo va a venir. Y miraba para allá, podía venir para acá, pero yo miraba para allá. Ese cielo, ese frío, un viento que te partía en 20, porque es la verdad. Y estuvimos ahí en silencio, navegando en silencio, nadie decía nada, era la orden, silencio absoluto. Pero no hay peor ruido que el silencio. Sí, el mar, terrible. Mucho más. Y entonces debimos haber estado tipo 8 de la mañana, casi ya de día, era de día cuando se levantó. Del 2 de mayo. Sí, se levanta el zafarrancho de combate, nos dicen, bueno, ya está, no pasó nada. No atacan. Los ingleses no vinieron a atacarnos a nosotros porque, vuelvo a insistir, el 1 de mayo fue el día del ataque antiaéreo. Les quiero contar que estamos Aéreo. acercándonos a las 4 de la tarde, a las 16:01, cuando con 2 torpedos, el Conqueror, el submarino inglés, un submarino nuclear. Miren con qué nos tiraron. Un submarino nuclear contra un crucero de la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue político o no? ¿Qué dijo la Thatcher? Esto lo tengo que ganar. ¿Y lo gano con qué? Matando. Porque la verdad, Y sí, tiró a matar. sí. ¿Ustedes no estaban en la zona de inclusión? No, fuera, totalmente. Estaban en la de exclusión. Claro, cuando salimos a las 8 de la mañana se suponía que nosotros ya salíamos de zona de exclusión, así que bueno, volvemos a la isla de los estados, cada cual ocupe su puesto de trabajo diario. Ahí ya medio como que quedó el ambiente medio como que relajado y no, porque nos habíamos metido en el medio de la cuestión, digamos. Así que quedamos todos como que sí, el que barría no fue a barrer. El que barría no fue a barrer, no. El que nos quedamos todos ahí como hablando entre nosotros, loco, nos salvamos de una. Acá, esto era para nosotros. Y ahí te acordaste de papá, de mamá, de los hermanos. ¿Sí? Sí, calculo que sí. Eso, sí, seguramente. Pero uno que se sí. acuerda, cuando está ahí con la guerra delante, porque es muy difícil imaginarnos el paisaje y el entorno. ¿Uno en qué piensa? ¿Piensa y charla con esos que están al lado de uno? ¿O piensa en el... Yo pensar que el año pasado estaba en Videla, caminando, en pleno campo quizás. Sí. Te qué sé emociona yo, eso, no, Luis. sí, no tengo palabras para expresar qué era lo que uno pensaba en ese momento. Satisfacción de haber salido del momento de estrés que tenía que Con vos, 19 años. claro. Voy y tomo un mate, me salvé. Che, bueno, ¿esto cómo va a proseguir? Ponerle a familia, había. Sí, yo he visto gente llorar, digamos, por todo esto, pero en el buque, bueno, pero. Y ahí faltaban cuatro. Ahí empezaban las guardias. Ahí empezaban las guardias. Nosotros ahí, bueno. Y hay un detalle con respecto a las guardias, que eran de 4 en 4. Claro. El ataque fue a las 16:01. ¿Vos cuándo tenías que estar en la guardia? ¿A qué hora? A las 4. A las 4. ¿Dónde da el primer torpedo? Sala de máquina o proa o sala de máquina. Y ahí se dormía. En sala de máquina No. arriba estaban todos los hollados. Estaban todos los lugares donde ustedes dormían. Hasta ahí, ¿cuánto tiempo antes estuviste hasta ahí? En ese lugar. Media hora. Media hora antes. Media hora antes. Luis María estuvo media hora antes donde el primer torpedo dio y prácticamente destruyó. Quiere decir que ahí había gente durmiendo, compañero tuyo, Sí. que habían hecho la guardia anterior. Sí, uno solo. Uno de los nuestros, digamos, del grupo de la división cuarta y quinta. El barco se dividía por divisiones, así. La primera, y por las torres de los cañones. Así que yo era la cuarta y quinta, que era toda la parte de popa. Y él tenía guardia totalmente fuera del horario en que nosotros estábamos. Me parece que el apellido era Gaona. Y él tenía guardia totalmente distinta. Él volvió de la guardia, lo enganchó volviendo. El impacto lo engancha volviendo a dormir o... ¿Cómo es el ruido que genera un torpedo? A ver, nosotros que estamos acá, que vos te vas en este momento en la heladera, te buscas algo, o estás tomando un café y estás viendo el programa, o lo estás escuchando en tu auto.
¿Te puedes imaginar lo que es el ruido de un torpedo? Pero lo peor, ¿cómo es el ruido de un segundo torpedo? ¿Cómo es? El primero fue un choque. Yo estaba con Carlito, con Carlito por tomar unos mates, porque tomábamos ¿Quién es mate. Carlitos? Carlitos Miranda y un tal de chico era Gómez. Gómez dije. Éramos los tres que estábamos en ese lugar donde era la sala de proyectiles del cañón de los cañones. Entonces, nosotros estábamos ahí. Nosotros llegábamos ahí. Usted estaba en la parte alta. No, estábamos dos cubiertas hacia abajo, pero para salir de ese lugar teníamos que bajar a la tercera cubierta y volver a subir. Pero yo lo que quería preguntar es, ¿se observaba? No, ¿Se veía el mar? no, no, No. no para nada. Era un cubículo, un cubículo redondo que tenía 3 ascensores. Por eso éramos 3. Ujú. Tenían 3 ascensores, cada cual se encargaba de su ascensor. De Bueno. proveer con proyectiles. Bueno, y decime qué se siente. Un choque. Choque. ¿Qué es un choque? Un choque Un con choque. autos. 2 autos, todos estos vasos Sí. acá se rompen, pluf, se rompieron. ¿Y? Un choque. Y nos quedamos como mirándonos, choque, ¿cómo vamos a chocar? Y pasó un ahí par de fue minutos. cuando pasó 2 minutos y vuelve 3, no sé. No sé si fue una eternidad, pero fue un tiempo en el que se siente la otra explosión. Donde ya cuando en la primera nos levanta un poco el piso así, nos levanta y se caen todos los proyectiles. En el segundo nos volvió a levantar, caímos y todos los proyectiles que teníamos alrededor caen. Proyectiles que te estoy diciendo una cosa así, 50 kilos cada uno. Se caen en las piernas nuestras, nos tiran, nos tiraron. Y ahí se escucharon gritos, se cortó la luz, Se cortó la luz. se produjo una oscuridad. Tremenda. ¿Y qué fue? ¿Silencio, oscuridad, No, gritos. gritos? No, grito. Grito de, no te lo sabría explicar, pero grito de gente que rajemos, digamos, volemos de acá. Yo para peor era como si yo estuviera en este momento en el techo de este lugar y tenía que bajar una escalera, volver a caminar y subir la escalerita que me llevaba arriba, a la otra cubierta y así sucesivamente hasta llegar a la cubierta principal. Ajá. Porque la cubierta principal del barco estaba estanco. Estanco significa que todas las puertas de las escaleras de la escalinata estaban todas cerradas por un tambuche, una cosa así, donde sale una persona. Y te hago una pequeña pausa. Hasta ese momento, ¿ustedes sabían si la guerra la estábamos ganando o perdiendo? No, Nada. nada. ¿Y no se escuchaban las radios uruguayas? No, nada ahí, nada. Y los capitanes o esto o el otro, ¿no les contaban a ustedes, mirá, vamos en esta situación, estamos en esta otra? No, Nada. yo no. ¿Y ustedes no querían preguntar? No, yo no. Bueno, vos no, pero ¿y otros? Quizás sí, con miedo. Miedo a que le dijeran. Vamos a ir a la guerra. Así que el tema era. Nos van a hundir. Si entramos en guerra nos hunden. Que era lo lógico. Si vos Es decir, lo ponés a pensar, tenían claro que ante el primer ataque se hundían. Lo Sí. hundían. sí, un barco Era un papel. que era un papel. Digamos, era un barco no todo oxidado, pero se supone que después del año 38. Pero nadie de todos ustedes, no digo que se sublevó, pero alzó la voz, dijo nadie. ¿Y el sentimiento argentino, el sentimiento por la patria, afloraba en algún momento? Yo creo que el sentimiento de la patria y del valor de esta guerra y de ese momento que a nosotros nos tocó vivir fue el momento del desembarco, el momento de abandonar el barco, el himno que cantamos en la balsa, la oración del Padre Nuestro que rezamos 20 veces para que alguien nos sacara de donde estábamos y lo que nos Bueno, había pasado. Ahí llegamos a un momento. ¿Vos corres y ya sabías que había compañeros que habían muerto? No, para nada. No, porque nosotros salimos, yo salgo de ese lugar en proa, tengo 150 metros de caminata hasta donde estaba mi balsa, o 100 metros de caminata hasta mi balsa, que era la 55. Llego a la balsa, quedamos todos mirando, bueno, estábamos todos los que deberíamos estar esperando que llegaran todos medianamente, llegan más o menos todos,
no te puedo dar nombre porque no lo... Y sí, y tira la balsa. Tiramos la balsa porque se dice, bueno, desembarcar, dice Bonzo, estaba ¿El barco se iba inclinando? Sí, sí, sí. El barco, Yo ya cuando salimos el barco el agua la teníamos a 1,5 metros, digamos, de la cubierta principal, más o menos estaba a 1,5 metros. quiere decir que el barco lentamente fue inclinándose, Sí, pero inclinándose. les dio tiempo a ustedes Así. para salir. Totalmente. Que, como que el Belgrano los ayudó en un último intento porque no muriera más gente. Sí. Pudo haber muerto el triple. Miles. Todos. ¿Cómo? Todos podemos haber muerto. Pudiera haber muerto todos. Si el torpedo pegaba, se supone que se supone que el torpedo pegó en sala de máquina, que sería medianamente de la mitad del barco para popa 20 metros, supongamos. Si pegaba 20 metros para adelante, para proa, estaba la parte donde estaba la Santa Bárbara. Y ahí había proyectiles de los cañones, había. Volaba todo. Sí, el bluff iba a ser. Volaba Ay, todo. ay. Volaba Esto todo. lo único que hizo fue pararlo, agujerearlo por los dos lugares más que insalvable, porque todos Ahora- pensamos que se iba a salvar, de que no iba a hundirse. Imaginémonos si hubieran muerto los 1093, No, 1.000 no, pero ponerle que 800. Sí, 800, cómo no. 900. Sí, cómo no. A mí me podría haber. No estaría contando el cuento hoy, yo acá no estaría con ustedes si el torpedo hubiese pegado, qué sé yo, 10 metros más cerca de donde estaba yo. Bueno, Ni entramos, Santa Bárbara explotaba con todo, porque vos sabés lo que el cañón, los cañones tenían proyectil y el cartucho. El cartucho de ir a cazar perdices. El cartucho de ir a cazar perdices era un cartucho alto de 1 metro, con explosivo. Y el proyectil con explosivo. Entonces, todo eso explotaba y estaba abajo mío, al lado y abajo. bueno, a todo esto el Conqueror ustedes nunca supieron que era el que había atacado. No. 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 Bueno, y llega un momento muy especial donde se tiran a la balsa. Esta personita tan especial tenía 19 años. Cuando se tiró a la balsa tenía 19, pero cuando salió de esa balsa en plena alta mar, tenía 20, Tenía 20. porque cumplió años en la balsa. El 4 de mayo. El 4 de mayo. Es decir, estuvieron desde el 2 de mayo a las 4 de la tarde, 2 de mayo a las 4 de la tarde, y los recuperan ¿a qué hora? A mí me recuperan al otro día, después de 25 a 5 y algo de la tarde. Es decir, que tuviste 24 horas, 25. 25 horas en el agua. ¿Con viento? Con viento, lluvia esa noche después del hundimiento se produce una tormenta de viento, lluvia. Que la balsa iba y venía. La balsa es como que la dejás ahí, un cascarón que lo dejaste tirado en el mar y el agua la lleva para donde él quiere. Y En a un todo principio esto, nos pidieron atarla, pero no valía la pena. ¿y cómo pensaban que alguien los iba a recuperar? No pensaba. No, Yo pensé que nos íbamos a ir que no estaba contándola, es decir, obviamente. vos que pensaste sí. que te morías. Sí, todos. Ay, ay, ay. A ver, Sí, todos, ¿viste todos. chicos que se dormían y después no se despertaron? Gente que se durmió. Y no se despertó. Una manera de decir Sí. en la balsa. Sí. Es decir, chicos que se murieron. Yo no los vi, pero los hubo. Gente que llegó a la balsa muerta de frío y no resistió. Habrá estado herido alguno también. ¿Y vos cómo te cubrías? ¿Cómo tenías calor? Nada. No, yo hacé cuenta que pantaloncito de grafa, camisita de grafa, camisetita, el gamulán, y gracias a la pericia del momento y el buen, la buena ejercicio de decir, a la balsa se tiran y caen arriba, no se moja, porque si te mojas, después peor en la balsa, después hay que pasar horas quizás. En el idílico caso de que nosotros íbamos a entrar en combate y nos iban se nos terminaba el barco. Pero el agua de por sí entraba por la puertita esta que estaba acá, porque voy a volver a decirte algo que es mucho más cruento. No querés cerrar la puerta, porque es como si yo me metí en un globo y me largara en el medio del mar. Yo tengo claustrofobia, desde ese día dije tengo claustrofobia. Yo no puedo estar encerrado acá. Entonces la puertita la teníamos abierta. Entonces el agua del mar entraba, el mar estaba ahí.
El mar estaba ahí. En el piso estaba el mar. Y la ola entraba el agua. Entonces, ¿Y cómo salía? y la sacábamos con algo que teníamos ahí que no sé qué era. Lo primero que se hizo fue abrir Pero comiste una bolsa. ¿comiste o no comiste esa? Nada. Sí, unos caramelos de esos de azúcar ¿Quién te los quién los- estaban ahí en la bolsa que traía Esa fue el alimento de 24 horas. Claro, la bolsa que traía la balsa tenía todas esas Y cosas. sin saber si alguien los podía recuperar. No, era hasta el otro día. Hasta Yo otro día si venía alguien. siempre recuerdo esta imagen. Yo abrimos esa puerta, salgo y miro, frío, viento, la ola caía arriba de la balsa, la hundía hasta la cabeza. Bueno, péguenle. Bueno, todos, ténganla. Bueno, listo, teníamos, pasaba. Volvíamos a la misma situación. Y enfrente veía siempre digo que veo el barco con sus grandes reflectores enormes, iluminando, girando, viendo, buscando balsas. El Belgrano. Ah, no. No, lo otro que estaban ahí, el Buchar, no, el Piedra Buena. Ah, ya lo estaban buscando. Sí, pero ellos arrancaron a la mañana a rescatar. Del día siguiente. Sí, del día siguiente. Así que de las 5 de la tarde hasta el día siguiente. De las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde del día siguiente yo estuve. A la mañana empezamos a ver, lo primero que vimos fue un avión que nos sobrevoló, pasó, de acá atrás para adelante, pasó. Bueno, fue una alegría. Nos vieron, ya van a venir. Pero eso fue a la mañana, tipo 10, ponele. No tengo... Y eran las 5 de la tarde y no aparecían. Eran las 4 y no aparecía nadie. ¿Lo viste hundirse al Belgrano? Sí. ¿Y ahí? Sí. Y ese fue el peor de los momentos, porque tu casa que se te hunde. Nosotros hicimos, pero realmente las cosas tan, en mi caso y en otros casos también, todo fue separándose mucho. Lo primero que teníamos que hacer es separarnos ¿De del qué? barco. Del barco. Porque si no el barco te chupaba. Si no, el barco Sí, al hundirse Bluc te podía enchufar. generaba que todo lo que estaba Vacío. alrededor, Vacío. un vacío. Claro, había unos remitos chicos. Dejamos un segundito. ¿Viste acá en Santa Fe la balsa Sí. donde papá estuvo? Sí, la vi en el centro de excombatientes una noche que él me llevó, que fue cuando pusieron las fotos de él y lo primero que le pregunté, porque al principio la vi desinflada y a la noche después a la tarde la habían inflado, si no me acuerdo. Perdí esa balsa. Sí, perdí. Y la habían inflado en el momento. Y me acuerdo que estaba con él y lo primero que le pregunté fue, ¿vos estuviste acá adentro? Y me dice, sí. Y es como, o sea, a mí se me paró el corazón. Se me paró el corazón primero que no entendía, ni mencionar si era grande, era una cosa naranja gigante que ocupaba toda la habitación. Y decir, vos estuviste acá adentro todo ese tiempo con el agua. 25 horas, 25 horas. Agua helada, viento. Lluvia. Arriba y bajaba. Todo. Y decir, no lo podía creer. No lo entendía. Y vos, Cristina, a ver si podemos contar algo. ¿No sabías que él estaba vivo? No. Porque acá yo tengo un telegrama que pongo acá a la vista de todos, que lo voy a leer, que dice, Luis María está bien, va rumbo a Puerto Belgrano, cariños, Omar. Pero esto llegó después. Después. ¿Qué hacían en la iglesia de Videla? ¿Qué hicieron durante 2 días? Es muy emocionante. Él había terminado justo la escuela secundaria, así que entonces todos sus compañeros se organizaron, hicieron un rosario que no paró nunca. O Un sea, rosario que se rezó todo. permanentemente hasta que supiéramos si estaba vivo o muerto. Así que a cualquier hora que vos ibas estaban ¿A la iglesia? sí, estaban rezando el rosario. 2 de la mañana, 3 de la tarde. Siempre. Nosotros fuimos a las 8 de la noche, más o menos toda la familia a rezar, pero era permanente, no se cortó nunca el rosario. Y averiguaban, intentaban saber si estaba vivo o no. ¿Qué hacían? Bueno, en esa época no teníamos teléfono, había que hablar con una operadora. Así que nosotros teníamos un primo que trabajaba en el banco, era el gerente del banco Nordecop, era en esa época, y entonces llamaron desde que se hundió el barco, que supimos por las radios uruguayas. Las X Carve, Sí. Radio Carve. Sí. Ah, vos escuchaste. Pará, Nosotros veníamos. ustedes no sabían y se enteraron por Radio Carve, hundieron el Belgrano.
Ellos decían que, no, ellos primero dijeron que el Belgrano lo habían torpedeado, pero volvía a puerto. Eso dijeron los militares, pero la radio de Uruguay nos dijeron el crucero Belgrano está Los hundido. militares le mintieron Sí, diciendo, los torpedearon, pero pero vuelve a puerto. está estable y vuelve a puerto. Exacto. Y Radio Carve, Montevideo, Uruguay, decía, No, está hundido el Belgrano. el Belgrano Está está hundido. hundido. Y ahí, mamá, papá, No, nosotros, yo vivía acá en Santa Fe y mi hermana también. Llegábamos de Videla, porque era feriado el primero, el 2 fuimos a Videla. Y cuando llegamos, mi hermana estaba escuchando por la radio y volvió enseguida a mi casa. Me dice, Titina, ¿vos estás escuchando radio? No, pues yo tenía el bebé chiquito. No, dice, vos sabés, dice que pasó algo, dice, las radios uruguayas dicen que el crucero lo atacaron. Oh, digo, está hundido. Parece que sí. Y bueno, al rato nomás llegó mi hermano también de Videla porque se quería ir a Ushuaia, mi hermano. ¿Quién se quería ir a Ushuaia? Una locura bueno, total. es la desesperación. La Y ahí desesperación. empieza el rosario. Y claro, ya cuando se enteraron de que se había hundido, ahí empieza el rosario. Pero mamá no sabía. No, mamá no sabía, le apagamos televisor, le apagamos todo para que no sepa nada. A mi papá sí le contamos que estaba. Cuando se enteró mi mamá, primero llamamos al médico, después le dijimos que el crucero estaba hundido y ahí era. Llorar. Ahí fue, es terrorífico eso. Y el rosario en la iglesia todo el tiempo. Siempre. ¿Y cómo se enteran? ¿Se enteran por esto? No. Mi primo siguió llamando ¿Toda la noche? toda la noche sin parar a la operadora, porque ellos pusieron 2 números de teléfono que había que llamar a Puerto Belgrano. Y bueno, pero no se podía comunicar. Llamaban permanente. 1000 personas. Así que entonces a las 6:30 de la mañana, yo lo vi. Del 2 de mayo. No, del 5 de mayo. Claro, habían pasado 3 días. Claro. Que fue el tiempo que lo llevó el Claro. Piedrabuena desde Altamar hasta Ushuaia. Y ellos tenían la información, entonces le dijeron, soldado, conscripto Luis María Borgonovo, sobreviviente, vuelvo a puerto. A mi primo. Eso es lo Dijeron, único. a ver, repetímelo porque te eriza la piel. Soldado Borgonovo Luis María, sobreviviente, vuelvo a puerto. O sea que yo escucho sobreviviente y es como que... ¿qué A se- las 6 de la mañana. sentirse? Mi primo llegó a una velocidad con la camioneta, nunca me voy a olvidar. Y yo cuando vi llegar la camioneta, nadie quería salir, porque ¿qué? ¿Buenas noticias o traía malas noticias? Y bueno, y llegó, venía corriendo. Creo que en mi casa ahí empezamos todos a respirar. Y a los gritos. Luis María está vivo, está vivo, está vivo. Así gritaba. Está vivo, Y sí. está vivo. Bueno, y hay un momento donde vos llegás a Ushuaia y hay un personaje que es conocido de toda la vida tuyo, que había ido a la secundaria hasta hacía 6 meses atrás y había pidió estar en Ushuaia. Sí, él levantó la mano y dijo, yo voy a Cuando Ushuaia. preguntaron dónde quieren ir, y Dije, fue muy vivo, ¿En qué momento hacen se fue a la estafeta postal, Sí, a la base naval a de la base naval. de Tenía Ushuaia, o sea... alguien le había dictado dónde tenía que pedir. Claro, no, pero aparte vos decías, ¿quién quiere ir a Ushuaia? Ni loco, yo me perdí a mi familia completa, no volvía nunca más, porque era no volver nunca más. Era volvías una sola vez en el año. Era un mes te daban de vacaciones, una vez al año vos podías volver a tu casa. No Y te él se ibas a fue allá. volver de Ushuaia, ni no había colectivo, ni avión, nada. Bueno, entonces él pide, levanta la mano y Que dice, fue yo. Omar. Y es Omar Silvestre. Entonces, Omar él Silvestre. va- sí. Ujú. Él va a Ushuaia, entonces medianamente fue como el nexo, digamos. Y él manda ese telegrama, Él manda. porque ese día que nosotros volvemos a Puerto, con el barco, nos baja todo, que nos llevan al hangar de la base, él hizo todo lo que pudo para poder estar ahí en ese momento en que llegaba verdaderamente el barco, los sobrevivientes que éramos nosotros. Y bueno, yo estoy ahí, bueno, mucho no recuerdo, pero nos ponen un mameluco verde de aeronáutica, bien abrigado, todo, nos dan café, té, chocolate, lo que vos querías estaba todo en mesa ahí, y cigarrillo, obviamente, que era normal. Y en un rincón allá lo tengo a Omar. Lo tengo a Omar que
Estaba parado así, No. cruzaba el Ay, brazo así sí, como diciendo. así. Y Omar te ve allá. Y me ve allá y bueno, me levanta los brazos, voy, nos unimos en un abrazo gigante. Le digo, Mar, por favor, llama de alguna manera, avisar Es a mi decir, familia que yo Omar estoy era el bien. compañero de la secundaria. Claro. ¿Te emocionaste ahí? No, sí, porque la verdad que ese fue un momento muy, muy, Ahí te reencontraste con la vida. claro, porque vos te reencontrás con el primer ser querido que vos tenías, digamos, familiar, porque nos habíamos criado toda la secundaria, desde primer año hasta quinto, y vivíamos juntos, digamos, todos los días. Así que con Omar vivíamos, ¿Se abrazaron? nos abrazábamos, le digo, llama a mi casa, no sé cómo, sí, sí, yo llamo, vos despreocupate que yo voy a llamar, yo voy a mandar, y él manda ese telegrama que llega a Videla diciendo, Acá que dice Luis María, está lo vi, bien. lo tengo, lo vi, estuve con él. ¿Qué le dijiste cuando lo abrazaste? ¿Qué te dijo él? No, qué sé yo, no sé, no me acuerdo, pero seguramente habremos estado llorando como... ¿Lloraste? Y sí, cómo no, sí. Es que en la balsa hasta lloramos en la balsa. En la ¿En balsa, la balsa todos lloraban? llorábamos. Y sí, ¿cómo no va a llorar? Y teníamos un suboficial tirado en el medio de la balsa, así, un hombre un poco grande, para nosotros, ¿no? Y él era muy, muy ferviente católico, así que él rezaba todos los rosarios, más o menos los Padres Nuestros, y ánimo nos dábamos nosotros, ¿Cómo? entre todos. Y ánimo, no, no, ya van a venir a rescatar, ¿no? Quédense tranquilos. Siempre digo, cuento que teníamos uno de los chicos que era de Sunchales, que lo habíamos tirado, se había caído al agua porque nos teníamos que ir del barco y él demoraba en tirarse, así que cuando se tira, cae al agua, lo tuvimos 5 minutos, 6 en el agua, lo sube a la noche, temblaba como una hoja. Él temblaba del frío que tenía, así que todos lo tuvimos que arropar, frisionar, para que tipo sobreviviera, digamos, porque estaba helado estaba, helado. Em, ¿Cómo no vas a llorar? volvés y ya en la parte final estás cuando la guerra todavía continuaba. Estábamos en mayo. Estábamos en mayo. Mayo, primeros días de mayo. La guerra se capitula el 14 de junio. En el tramo entre que estás de vuelta, que visitaste tu familia, que volviste, porque hay que recordar algo, ni siquiera lo licenciaron. Los volvieron a decir que tenía que completar, escuchen bien esto, tenían que completar el año de servicio militar. Los 14 meses. Los Cumplí 14 meses. Exactamente Bueno, los 14 meses. Fíjense lo que eran los militares de esa época. Y cuando el 14 de junio te enterás que capitulamos, ¿qué sentiste en ese instante? Un alivio. Un alivio por lo que estaban pasando, lo que estaban en Malvinas, obviamente. Yo sabía que en Malvinas se estaban matando a tiro, digamos. Y las fuerzas eran totalmente ¿Ustedes sabían que estaban dispares. matando a los chicos? Y sí sabíamos que estaban en guerra y que las fuerzas eran dispares y que había continuamente ataques. Y cuando vos estás, porque Alivio acá hay por un esa dato gente, importante. alivio. Vos sabías eso, pero lo que escuchabas o leías o veías en la televisión, que era distinto, Era distinto. ¿era distinto? Sí. Vos sabías una verdad Sí, y sí. lo que se mostraba en la tele, lo que se mostraba en la radio, se escuchaba, era la otra verdad, la otra cara de la moneda. Mira, yo terminé haciendo la colimba en el centro en Buenos Aires, frente a la Ciudad Deportiva de Boca, en un centro de comunicaciones navales. O sea que todas las comunicaciones que iban hacia los barcos y hacia Malvinas pasaba por ahí. y, Pasaba por ahí. y te enterabas. No, Estaba todo muy cerrado. sí. Lo Nosotros manejaban un teníamos- Nunca tuvimos un televisor. Nunca un televisor. No, nada. Era un lugar muy oscuro. Muy oscuro. Cuando vos decís oscuro es. Oscuro en ese entorno. Eran todas antenas de BLU, digamos, de lo que había en el momento. Y nosotros no teníamos nada. Ojo que también voy a permitirme que diga algo que va en contra mía. Yo me perdí después de la guerra. Después de Malvinas, no de Malvinas, después del Belgrano y de su hundimiento, yo me perdí. Hay parte de todo eso que la psicóloga dice estrés postraumático nunca curado, digamos. Hay momentos en los que yo no los tengo claro qué pasó y Buenos Aires es uno.
No recordás qué hiciste. No, me abstraí. Me quedé de lado. Bueno, Pero hacías guardia en Buenos Aires. sí, guardia, pero. Guardia armada. Ahora, a esta distancia de 40 y pico de años, ¿pensás que lo que se hizo no debería haberse hecho? ¿La decisión No. del gobierno? No, por supuesto que no, obviamente. O sea, yo creo que la guerra se fabricó con algún proyecto Mesiánico. mesiánico de decir, Nos quedamos. nos quedamos un par de años más si nos sale bien. Sí, y creo que en algún punto quizás hubiese salido bien si se conseguía un gobierno Sí. en conjunto, digamos. Dos preguntas breves. ¿Los chilenos actuaron como sabemos que actuaron? Sí, yo calculo que sí. Ayudando a, Ayudando, sí. No te olvidé que estaba Pinochet, o sea, los chilenos Totalmente. ayudaron claramente, ayudaron a los claro, ingleses, Sí, no, claramente. claramente los chilenos hicieron, es decir, el gobierno chileno, ¿no? El gobierno, no, por supuesto. Estamos hablando del no. gobierno chileno. El pueblo no, obviamente. El gobierno chileno. ¿Tus amigos te hablan de papá? ¿Te preguntan por él? ¿Hay conciencia en un chico de 30, 32 años de lo que fue Malvinas? Es una muy buena pregunta la que me haces. Mi círculo más íntimo de mis amigos, que bueno, circunstancia de la vida, me han preguntado por él, lo han escuchado hablar a él y a su amigo cuando iban a casa. No sé si tanto el interés, pero lo han escuchado. Es algo con lo que yo, no sé si decir la palabra lucho, pero pregono y trato de inculcarle a la gente que me rodea. Hoy como profe de educación física, trato de en esos momentos enseñarles un poco de historia a la gente. No solamente a los chicos. Hay muchos adultos que no les interesa o no lo saben. Vos le preguntás, ¿sabés que se celebra el 2 de mayo? Y no tienen ni idea. Y para mí eso es una bala que me atraviesa todo el corazón. Así, ¿no te acordás? Mi papá estuvo ahí. Y vos no te acordás que es el 2 de mayo. Es decir, trato de enseñar y mantener eso en la memoria, de decir quiénes fueron ellos. Vamos a escuchar un audio muy breve para cerrar ya esta charla. Es Héctor Bonzo, el capitán del crucero Belgrano, un hombre único. Único. Es una charla que tuve con él de casi 40 y pico de minutos y elegí este tramo y hay una foto de Belgrano como para ir completando esta parte final. No. A las 16:01, cuando recibimos el torpedo, el buque se inclina a unos 5, 4 grados y ahí comienza a inclinarse, a seguir inclinándose a 1 grado por minuto. ¿1 grado por minuto? 1 grado por minuto. Entonces ahí la gente comienza a ubicarse en los lugares de abandono, con una disciplina extraordinaria, con un espíritu de ayuda, de equipo. Dentro de una sensación de infierno, porque me imagino lo que han sido los gritos. Dentro de una sensación de infierno. Y además, háganse ustedes a la idea, todo oscuro, todo totalmente oscuro. Por eso las linternas fueron la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando a las 16:20 vi o experimenté que ya el hundimiento era irreversible, ahí ordené el abandono del buque. Fue una decisión bastante arriesgada, pero Dios nos ayudó. Dios nos ayudó y así fue que 770 hombres de los 1093, 770 lograron sobrevivir. Y 323 son nuestros héroes, son nuestros camaradas que cayeron, que no los recordamos con tristeza, sino con honor. No lo recordamos con tristeza, sino con honor. Y no con honor, obviamente. Luis, ¿vamos a cerrar de esta manera? Dale. ¡Viva la patria! Viva la patria, viva la patria. ¡Viva la Viva patria! Belgrano, va. ¡Viva la patria! ¡Viva el Belgrano! Belgrano. ¿Vamos de nuevo? Vamos nuevo. ¡Viva la patria! ¡Viva el Belgrano! Gracias por seguirnos.